Este era un Ariel Atom de 2016 y es sin ninguna duda uno de los coches homologados para carretera más absurdos que podías comprar. Cuando lo ves no parece un coche de calle, parece un coche de carreras o quizás un enorme kart, el hermano mayor de esos kart que se conducen en circuitos cubiertos donde siempre hay un tipo que va todos los fines de semana y se lo toma demasiado en serio. Pero sí, es un coche matriculable y hoy voy a analizarlo. Bueno, pues hablemos del Atom. El Atom apareció por primera vez hace ya bastante tiempo, algo difícil de creer, y desde el principio fue una auténtica locura. Las primeras unidades ya aceleraban de 0 a 100 en unos 3 segundos. El Atom llegó a Estados Unidos alrededor de 2005, y desde entonces se ha vendido en distintas evoluciones, con diferentes motores y varios niveles de preparación. Este es un Atom 3 del 2016. Se fabricaba en Virginia por una empresa llamada DMI Autotech, utilizando el motor de un Honda Civic SI. Eso significa que desarrolla alrededor de 220 caballos. Y puede que esa cifra no parezca impresionante, pero aquí está el detalle. Solo pesa 1.350 libras. Eso le permite acelerar de 0 a 100 en 2,9 segundos, cifras propias de un hipercoche. La diferencia es que no tienes techo y tampoco puertas. Hoy voy a enseñaros todo lo que tampoco tiene y lo que sí tiene. Primero voy a hacer un recorrido por el Atom para mostrarte todos sus detalles. Después lo sacaremos a la carretera y finalmente le daremos una puntuación. Voy a empezar por la parte básica, entrar en el coche, y resulta bastante más complicado de lo que parece porque no tiene puertas. En su lugar encontramos estos enormes tubos negros que recorren ambos laterales. Forman parte de la estructura del chasis y aportan rigidez. Precisamente por eso no pueden abrirse. Así que la única opción es pasar por encima de ellos. Ahora lo haré, pero antes un pequeño consejo. Lo primero que te sale hacer al subir es apoyar la mano sobre el parabrisas, pero no lo hagas. Como el parabrisas es simplemente una lámina de cristal expuesta, si apoyas peso sobre él podrías romperlo. Así que está totalmente desaconsejado utilizar el parabrisas como apoyo. Aún así, existen 2 trucos que facilitan mucho entrar en el Atom. El primero es muy sencillo. Puedes pisar directamente el asiento y no está tapizado con un cuero exquisito ni con costuras artesanales. Está fabricado con un tejido pensado únicamente para ahorrar peso, así que puedes subirte encima sin preocuparte demasiado. El segundo truco consiste en quitar el volante y solo tienes que tirar de esta pequeña pieza amarilla situada detrás del volante. Y sale completamente, lo sacas, lo dejas aquí y ahora resulta muchísimo más fácil introducir el cuerpo y pasar las piernas por debajo del cuadro de instrumentos, y ya estarías dentro del Atom. Una vez sentado pensarás que toca volver a colocar el volante, arrancar y salir. Pues no. Hay un problema. Si ya te has sentado sin haber empezado antes el proceso de arranque, estás atrapado. Porque el primer paso para arrancar el coche se hace desde fuera. Delante del parabrisas hay un interruptor general de corriente. Coges esta pequeña pieza roja de plástico, la introduces, giras y así conectas la batería. Si está girada hacia el otro lado, el coche queda completamente desconectado eléctricamente. No hay forma de arrancarlo. En realidad, esa pequeña pieza roja hace las funciones de llave. Y eso ya te dice del tipo de coche que es. Cuando la herramienta para desconectar la batería es la única llave del vehículo, es que estás ante algo realmente extremo. Una vez conectada la batería, ya puedes volver al interior para completar el resto del procedimiento, y tampoco es precisamente normal. Lo primero que tienes que hacer es acercar de este pequeño mando negro situado bajo el salpicadero. Debes pasarlo por el lugar adecuado para desactivar el inmovilizador, y es obligatorio. Después accionas este pequeño interruptor situado detrás del volante y lo colocas en la posición de encendido. Y entonces, a la izquierda del volante, hay un pequeño botón negro sin ninguna inscripción. Pulsas y el motor arranca. Así que en realidad el proceso consta de 4 pasos. No existe una llave convencional. Pero también es verdad que cualquiera que quisiera robar este coche probablemente tardaría muchísimo en descubrir cómo ponerlo en marcha. Bueno, salvo que haya visto el vídeo. Una vez dentro, el resto de los mandos son casi tan extravagantes como el sistema de arranque.
Empecemos por los intermitentes. No hay una palanca en la columna de dirección. En su lugar encontramos un pequeño interruptor situado a la izquierda del volante. Está marcado con L y R. Simplemente lo empujas hacia el lado correspondiente y se enciende el intermitente. Este tipo de interruptores es habitual en motocicletas o quad, pero verlo en un coche de 4 ruedas homologado para circular es bastante absurdo. Y además tenemos otro detalle. No se cancelan automáticamente, así que más vale que recuerdes apagarlos, porque si no, seguirán parpadeando durante kilómetros. Como ese interruptor solo permite elegir entre izquierda y derecha, quizás te preguntes ¿cómo se activan las luces de emergencia? Pues también tiene su peculiaridad. A la derecha del volante hay un enorme botón rojo de goma. Sí, es de goma y tiene un aspecto bastante ridículo, pero si lo aprietas con fuerza, se activan las luces de emergencia y parpadean ambos intermitentes al mismo tiempo. Siguiendo con los mandos situados alrededor del cuadro de instrumentos, a la izquierda encontramos otro botón negro, idéntico al del arranque, sin ninguna inscripción. La diferencia es que este hace sonar el claxon, así que conviene recordar cuál es cuál. Pulsas y suena la bocina. Y por si os preguntáis cómo suena el claxon de un Ariel Atom, aquí lo tienes. A la derecha del volante encontramos otro pequeño mando giratorio que controla las luces. Lo giras y puedes seleccionar varias posiciones, 0, 1, 2 o 3, dependiendo del nivel de iluminación que quieras utilizar. Justo debajo aparece otro pequeño mando con únicamente 2 posiciones, 0 y 1. No lleva ninguna inscripción, así que resulta difícil adivinar para qué sirve. La respuesta es sencilla. Controla el antiniebla trasero. Si conduces este coche bajo lluvia intensa o con mucha niebla y no quieres que alguien te golpee por detrás, lo activas y serás mucho más visible para el resto del tráfico. Ahora miramos el salpicadero. Aquí hay otro mando giratorio. Este controla el limpiaparabrisas. No tiene mucho misterio. Giras y el único limpiaparabrisas del coche comienza a funcionar. A su izquierda hay otro botón. Se activa el lavaparabrisas. En este coche ya no queda el líquido, así que al pulsarlo únicamente se oye funcionar la bomba. Aunque siendo sinceros, también podrías sacar el brazo con un cubo y limpiar el parabrisas tú mismo, probablemente sería incluso más eficaz. No hay demasiados coches que te permitan elegir entre ambas opciones. Debajo del mando del limpiaparabrisas hay otro pequeño control. En realidad esa pieza no es un mando giratorio. Si tiras hacia afuera descubrirás que es la toma del encendedor de 12 voltios, así que si quieres conectar un cargador para el móvil o algún sistema de telemetría para circuito, puedes hacerlo ahí mismo. Debajo de todo ese conjunto, en el centro, encontramos una cámara de marcha atrás. Es evidente que ha sido instalada posteriormente, ya que no es un elemento de fábrica y sinceramente se agradece tenerla. Este coche ni siquiera tiene espejo retrovisor interior, así que mucho menos iba a traer una cámara trasera de serie. Gracias a ella, puedes ver lo que ocurre detrás, algo bastante útil porque, como podéis imaginar, la visibilidad trasera no es precisamente buena. Volviendo ahora al cuadro de instrumentos, todavía quedan 4 botones más, y estos son aún más misteriosos que los anteriores. A la izquierda hay uno que pone MNU. Sí, significa menú. No sé por qué no añadieron la letra E para escribir la palabra completa, pero así lo dejaron. Si pulsas, activas o desactivas la pantalla central del cuadro de instrumentos, por si prefieres apagarla para evitar distracciones mientras conduces. Cuando está encendida, muestra las revoluciones del motor tanto de forma digital como mediante un gráfico. También aparecen la velocidad, el kilometraje y el cuenta kilómetros parcial, lo normal. A la derecha de esa pantalla hay un botón marcado con una A. Al pulsarlo, se pone a 0 el cuenta kilómetros parcial de inmediato. Pero también hay otros 2 botones más. A la derecha aparece uno con la inscripción Shell y a la izquierda otro con una V. Los he pulsado, he probado de todo y no tengo ni idea de para qué sirven. Seguro que hacen algo, pero yo no he conseguido descubrirlo. Más allá de los mandos, el Atom también tiene otros detalles, empezando por el freno de mano. Está colocado a la izquierda del conductor. Cuando lo levantas, permanece en esa posición. En un coche con puertas sería un inconveniente porque estorbaría al salir, pero como el Atom no tiene puertas, funciona perfectamente. La verdad es que es un buen sitio para colocarlo. En el centro encontrarás la palanca de cambios. Utiliza una caja de cambios manual completamente tradicional. Puedes seleccionar todas las marchas, pero el problema es que la palanca no indica dónde está ninguna. Tienes que saberlo de memoria. Obviamente la primera está arriba, a la izquierda, pero cuando buscas la marcha atrás, ¿es esa o es la sexta? No está nada claro.
Habría sido útil grabar el esquema de las marchas en el pomo, pero no existe. Y supongo que así el coche pesa unas décimas de gramos menos. Si miramos debajo del salpicadero encontramos otros detalles del Atom. Todo está completamente a la vista. En lugar de instalar paneles decorativos o embellecedores que añadirían peso, simplemente los eliminaron. Puedes ver la columna de dirección, puedes seguir el mecanismo hasta donde conecta y puedes observar los pedales, las articulaciones y todos los componentes. Todo queda completamente expuesto. No hay plásticos, no hay revestimientos, no hay adornos. No les interesa nada de eso. Y eso nos lleva a los asientos. Son unos auténticos asientos deportivos, con mucho apoyo lateral. Justo lo que esperarías. Como comenté antes, utilizan un tejido específico pensado para reducir peso y evitar que el conductor se deslice en las curvas. Aquí no encontrarás cuero cosido a mano. Eso sí, hay un detalle curioso. El asiento del acompañante lleva un cojín. Puedes quitarlo, dejarlo puesto si el pasajero quiere ir sentado un poco más alto, aunque también podrías poner ese cojín en el asiento del conductor si no alcanzas bien los pedales o necesitas elevar un poco la posición, aunque este coche es tan pequeño que dudo mucho que alguien tenga ese problema. Hablando de los asientos, merece la pena comentar los cinturones de seguridad. El Atom no utiliza arneses de competición, no son cinturones de 6 puntos que se unen en una única hebilla central, se abrochan en la cintura como un cinturón convencional, pero también llevan dos bandas que pasan por encima de los hombros, igual que en un coche de carreras, y eso encaja perfectamente con la filosofía del Atom. Otro detalle curioso del interior son los retrovisores exteriores. El Atom dispone de 2 pequeños espejos laterales. Naturalmente, no tienen ajuste eléctrico. Debes colocarlos manualmente en la posición que quieras. Y hay algo más. Son increíblemente pequeños. Probablemente sean los retrovisores más diminutos que he visto jamás en cualquier coche que haya probado. Son súper pequeños. Dentro de un momento comprobaremos si realmente permiten ver algo cuando salgamos a la carretera. Pasemos ahora al exterior del Atom. Lo primero que llama la atención es que parece un auténtico coche de carreras, y lo digo completamente en serio. Tiene el aspecto de un monoplaza de competición. Es probablemente lo más parecido a un IndyCar que podrás ver circulando por la vía pública con matrícula. Es realmente impresionante. Gran parte de esa apariencia se debe a 2 elementos. El primero es este enorme alerón delantero que cruza todo el morro del coche. El segundo está detrás. Otro gran alerón situado en una posición elevada, exactamente igual que en un Fórmula 1 o en un IndyCar. Ambos hacen que el Atom parezca aún más un coche de competición. Conviene aclarar que esos alerones no vienen de serie en todos los Atom. Este ejemplar los monta como equipamiento opcional para hacerlo todavía más orientado al circuito. Quiero detenerme en algunas curiosidades del exterior, empezando por este pequeño panel delantero. En la parte superior podéis ver unos pequeños tornillos con unas anillas. Si los desenroscas y los retiras, puedes quitar completamente el panel. Debajo aparece un pequeño compartimento portaobjetos. Así que el Atom no es completamente impráctico, solo muy impráctico. Al menos existe un pequeño espacio para guardar algo. Justo al lado de ese panel encontramos la suspensión. El Atom utiliza una suspensión inboard. En la mayoría de los coches, los amortiguadores están situados junto a cada rueda. Aquí están desplazados hacia el interior. La ventaja es que mejora el empaquetado. Al colocar la suspensión dentro del chasis, la carrocería resulta más aerodinámica y toda la zona de la rueda puede ser más compacta. Eso es exactamente lo que han hecho. Otro detalle llamativo del frontal son los faros. Están montados sobre unas pequeñas varillas que salen de la estructura que sostiene cada rueda. Esas varillas son bastante flexibles e incluso puedes moverlas con la mano, y además los faros son diminutos. Desde el mando del interior puedes seleccionar 3 posiciones. La primera activa unas pequeñas luces de posición muy tenues, la segunda enciende las luces normales y la tercera activa las luces largas. Así es como iluminan los faros del Atom. Y ya son pequeños, pero todavía más pequeños son los intermitentes. Cuando los activas, ves esas diminutas luces instaladas en el mismo soporte. Son probablemente los intermitentes más ridículamente pequeños que he visto nunca. Por último, llegamos a la parte trasera del Atom. También aquí encontramos varias curiosidades. La primera es el conjunto óptico posterior. La luz de freno y el intermitente están integrados en un único piloto circular, y resulta incluso más pequeño que los delanteros. Prácticamente cuesta verlo, pero cumple con la normativa necesaria para homologar el coche. La otra característica interesante es lo accesible que resulta el motor. Una vez más, aparecen esos pequeños tornillos con anillas. Giras, retiras las piezas y puedes acceder con enormes
enorme facilidad prácticamente a cualquier parte del motor. Aunque, siendo sinceros, ni siquiera hace falta desmontar nada. Desde la parte trasera casi todo el motor queda completamente al descubierto. No hay apenas carrocería cubriéndolo. Se puede trabajar sobre él con muchísima facilidad. Y terminamos con el último detalle curioso de la parte trasera. Si os fijáis, este coche lleva una matrícula. Ya os he dicho varias veces que el Atom está homologado para circular por la carretera, así que vamos a hablar de cómo consigue ser un coche legal para la vía pública. Incluso aquí en California, un estado con una regulación muy estricta, que no siempre es el más favorable para los entusiastas, existe una exención para los kit cars, que permite matricular cada año una cantidad determinada de ellos por orden de llegada, y este es uno de esos coches que fue matriculado como kit car. No estoy seguro de que sea totalmente legal en todos los estados. Algunos pueden tener normativas diferentes para algo así, pero al menos en algunos estados y probablemente en la mayoría puedes ponerle una matrícula y conducirlo por la carretera igual que si fuera un Toyota Camry, aunque desde luego no tienen nada que ver con un Toyota Camry. Y así son todos los detalles y características del Ariel Atom 3. Ahora es momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el Atom. Espero que puedas oírme. Hay muchísimo ruido del viento. No se siente tan parecido a un car como imaginaba. Da una sensación un poco más sólida que eso. No vas tan abajo. He estado en deportivos exóticos en los que vas muy cerca del suelo. El ruido es ensordecedor. Súper ensordecedor. No puedo creer que alguien conduzca esto sin tapones para los oídos. A plena aceleración no puedes oír absolutamente nada debido al motor. Ni siquiera por el viento, aunque eso tampoco ayuda. Bueno, probablemente esa haya sido la experiencia más interesante que he tenido conduciendo por autopista en cualquier coche. Algunas reflexiones ahora. La primera es que es muy ruidoso, súper ruidoso cuando aceleras. No puedes escuchar nada. Es demasiado. No quiero volver a acelerar a fondo nunca más en este coche. Sientes el ruido directamente en los tímpanos. La segunda es que te sientes muy expuesto, muy al aire libre. Estas barras laterales hacen un buen trabajo, pero este coche es excesivo en todos los sentidos. Realmente te hace comprender un poco lo que viven los pilotos de carreras. Requiere mucho esfuerzo. Las vibraciones son constantes. La cámara se está moviendo fuera de posición. Eso ocurre más en el parabrisas porque no está reforzado. Yo no siento tantas vibraciones en el cuerpo. De hecho, el coche es más o menos estable para el tipo de vehículo que es. Así que ese aspecto no es tan problemático. Sinceramente, quiero ir rápido. Pero el ruido es más fácil quedarse en un carril, engranar una marcha larga y relajarse. Esto no es un coche para autopistas. Aunque debo decir que en un circuito sería algo increíble. Cambia de dirección a una velocidad absurda, sin asistencia, todo lo sientes directamente. Está muy conectado. Pero sobre todo, este coche me parece agotador. Es divertido, es increíble, emocionante, pero más vale que realmente quiera soportar todo esto, porque exige muchísimo. Es incómodo, hace calor, es estrecho, ruidoso. Es todo lo que probablemente debería ser un coche de circuito, y nada de lo que deseas en carretera. Estoy súper sorprendido de lo cansado que me siento ahora mismo en esta cosa. Y así era el Ariel Atom 3. Esto no es tanto un coche como una experiencia. En la práctica es como una superbike de 4 ruedas. Un vehículo tan extremo que está diseñado para personas que quieren que incluso su coche se sienta como una motocicleta salvaje y desquiciada. No se parece prácticamente a ninguna otra cosa homologada para circular por la calle. Pero es una experiencia absolutamente emocionante y me alegra de haber tenido la oportunidad de probarlo. Y ahora es el momento de darle a este Atom una puntuación.
Sumándolo todo, la puntuación total es de 57 de 100, lo que lo sitúa aquí. Su puntuación es graciosa. Tiene una nota de fin de semana que se acerca a la de un Ferrari 488 pista o un Lamborghini Huracán performante, pero una puntuación de uso diario que ni siquiera se acerca a la de un Mazda MX-5 Miata NA, que tampoco es precisamente un coche de lujo. Así es la vida cuando quieres algo tan extremo como un Ariel Atom.